en el ámbito forense, ¿de acuerdo? He puesto lo que son los puntos más concretos, más esenciales. No quería tampoco poner una presentación muy machacona y lo vamos a ir viendo uno por uno todos los puntos. Conceptos básicos, que yo quiero que tengáis muy claritos para que no os perdáis a la hora de elaborar lo que son los ejemplos. Para ver cuál es el contexto que nos vamos a encontrar cuando hablamos de evaluación en el ámbito clínico, en el ámbito psicológico más genérico, tenemos que diferenciar entre técnicas, entrevistas, baterías y protocolos. Y luego vamos a ver técnicas estandarizadas y no estandarizadas. ¿Por qué esta diferencia? Porque como terapeutas tenemos que saber que no es lo mismo emplear una técnica que una entrevista, que una batería, que un protocolo, porque por la objetividad y por el nivel de fiabilidad que tienen las diferentes estrategias que tenéis aquí enfrente. Por ejemplo, las técnicas. Las técnicas son las que usualmente todos más o menos manejamos en nuestra consulta diaria y bueno, tenemos aquellas que están estandarizadas, que están, pues que nos aportan una puntuación típica, una puntuación centil, ahora voy a explicar de qué se trata la puntuación típica centil, y que realmente tienen un baremo psicométrico dental, ¿verdad? Esas son las técnicas estandarizadas, todas las conocemos, las que vienen en el módulo. El STAI, el STAXI, el EPI, el MILO, el WAIS, todas las que utilizamos normalmente y que se recogen en la literatura científica internacional. Las no estandarizadas pues son aquellos instrumentos que no nos aportan una puntuación típica o una puntuación centil, por lo tanto no hay un baremo donde se replique esa técnica y cualquier profesional vaya a conseguir la misma puntuación. Lo único que nos aporta es una puntuación directa o simplemente alguna interpretación. Por ejemplo, las técnicas un poco más dinámicas, que no son tanto psicométricas. Y ahí está pues la intención del terapeuta un poco subjetiva de tener que interpretar esas pruebas. No hay una estandarización numérica, por lo tanto no es replicable. Dependiendo del contexto donde vayamos a trabajar, podremos emplear una o podremos emplear las dos. Si es un contexto clínico donde únicamente lo que queremos es saber un pronóstico de cuál es el estado psicológico del paciente que tenemos, podemos emplear cualquier tipo de prueba. Si vamos a un contexto un poco más allá y nos requieren que documentemos nuestra evaluación, tenemos que emplear siempre técnicas estandarizadas, porque es la única forma de probar que nuestra evaluación ha sido total. Esto por la parte de técnica. Si nos metemos en entrevistas, volvemos a lo mismo. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Las entrevistas abiertas son las entrevistas diagnósticas que todos nosotros realizamos la primera vez que tenemos un paciente en consulta. Las entrevistas cerradas son las estructuradas y son las que tienen relación con lo que son la clasificación diagnóstica de manuales tipo de 6-4, 5 ya que lo tenemos, o el TIE. No sé si conocéis las técnicas estructuradas que normalmente empleamos pues, para lo que es el diagnóstico, por ejemplo, de la personalidad patológica, las STIP, el STIP 1 y el STIP 2. ¿Las conocéis? ¿Habéis trabajado alguna vez con ellas? Sirven para lo que es el diagnóstico de trastornos psicológicos. ¿Las conocéis? Ayúdenme escribiendo. No he trabajado con ninguna, me dice. Bueno, pues tenéis que acostumbraros y tenéis que conocerlas, porque si realmente queremos diagnosticar una patología a nivel de trastorno de personalidad, solamente son las técnicas que nos pueden ayudar, porque todas las demás que trabajamos lo que nos dicen son sintomatología, pero no podemos diagnosticar un trastorno de la personalidad solamente basado en sintomatología. Tiene que cumplir. Se acaba de cortar la imagen. ¿Al menos me escucháis? No, restaurar la imagen. Fenomenal, aquí está. Lo que os comentaba, con técnicas no estandarizadas, entrevistas no estructuradas, no podemos diagnosticar un trastorno que nos va a ayudar a pues, avanzar un diagnóstico tenemos que estructurar. Entonces, la única forma de confirmar un diagnóstico de personalidad patológica es empleando esas técnicas estructuradas y estandarizadas, ya sean entrevistas cerradas o ya sean protocolos totalmente objetivados. Vale, no se me... Venga, espera un poquito.
Venga, ahora sí se me ve. No sé por qué se va. Venga, intentemos. Vamos para adelante, a ver si no se puede prestar. Pasamos a las baterías. Las baterías son aquellas técnicas tipo WISE, tipo WIS, donde nosotros las denominamos de maletín y tenemos una serie de áreas que evaluar. Se puede pasar la batería completa, si queremos evaluar, por ejemplo, en el WISE, que lo tenemos en el módulo este mes, podemos evaluar el área verbal, el área manipulativa, memoria, incluso alguna sintomatología a nivel neuropsicológico, o lo podemos emplear de forma pues particular, pues para concretar alguna de las áreas que registra esta batería y que nos interesen para evaluar a un paciente. La batería como tal nos indica un índice y si empleamos una de las técnicas, una de las áreas que lo componen, nos va a dar sintomatología específica de esa área. Pero, vuelvo a decir, no tenemos por qué emplear la batería al completo si no estamos interesados en completar el índice total que nos aporta. ¿Y los protocolos? Bueno, pues protocolos son más que de evaluación de intervención y no pertenecen tanto al ámbito clínico como a otros ámbitos. Tenemos protocolos de actuación en el ámbito pues más de recursos humanos, protocolos en el ámbito de menores, protocolos de evaluación en el ámbito forense y no son como tal técnicas, ni siquiera baterías. Son pues eso, una forma de realizar entrevistas, de intervenir con una serie de estándares que se conocen, que se reconocen a nivel internacional, que tenemos que conocer también, pues vuelvo a decir, porque no sabemos qué paciente nos vamos a encontrar, pero no son técnicas estandarizadas y por lo tanto no nos aportan esa puntuación objetiva de que es lo que nosotros vamos. Por aquí, claro todo. Sí, fenomenal. Pues bien, vamos avanzando. Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis ir preguntando. Yo siempre que presento este temario, que presento el tema de lo que es la evaluación en el ámbito psicológico, tanto a nivel online como a nivel presencial, todos los alumnos lo que me comentan es, vale, todos estamos bien, nosotros podemos más o menos entender cuál es la diferencia entre técnicas, baterías, protocolos, pero ¿y cómo nos hacemos? ¿Y cómo sabemos realmente qué técnica tenemos que emplear para evaluar cualquier área? ¿No? Eso es lo más difícil y yo comprendo que es un reto al principio. Cuando no empezamos todos, nos cuesta saber pues para qué área, para qué técnica tenemos que emplear en qué área. Bueno, pues es muy fácil, es mucho más fácil, es la parte más fácil, la que más fácil podéis contar. Mirad, aquí os he puesto, que además os voy a subir al foro, ¿vale? Os los voy a pinchar para que lo tengáis por escrito. Os he puesto las principales editoriales que se dedican exclusivamente a lo que son técnicas psicológicas, ¿vale? Os voy a poner en el foro, pues, de que cada una a qué se dedica, pues, por ejemplo, TEA es la más conocida en España y se dedica tanto para el ámbito de adultos, al ámbito de menores, clínica, en forense, en recursos humanos, en infantil, es muy extensa, lo cubre todo. EOS está más, digamos que se determina más y más está especializado en el ámbito de menores. PAR, la tercera, viene del ámbito anglosajón, es buenísima, en la que cubre más ámbitos, pero evidentemente solo trabaja en inglés. Lo que pasa que para lo que es el tema de protocolos es la mejor, ahí los podéis conseguir, ¿no? Cuando digo lo podéis conseguir no es que los podáis descargar. Obviamente hay que comprarlo, ya sabéis, el derecho de copyright ahí está, ¿no? Pero lo que sí podéis hacer, y os voy a enviar en el foro lo que son los links y los emails, podéis escribirle un email a cada una de las editoriales que os he puesto allí y gratuitamente os envían los catálogos a la dirección postal que vosotros les indiquéis. Y es muy bueno porque en ese catálogo todos los años os lo envía y lo que tenéis es una actualización de todas las pruebas que hay en el mercado a nivel nacional e internacional. Y cada una de las pruebas lo que viene es una explicación de pues para qué está orientada, en qué tipo de población la podemos utilizar, pues si en menores o en adultos, si en menores para qué edades, las áreas o escalas que compone cada una de esa prueba, por supuesto el tiempo de duración de su aplicación y hasta el coste, hasta el precio, ¿no? Entonces yo creo que es una información muy, muy importante para todos los que de una forma o de otra estamos empezando o estáis empezando a conocer las pruebas que hay en el mercado,
Pearson también. Lo que pasa que yo de Pearson sí que, vamos, no os voy a engañar, yo nunca he contactado con Pearson. Y no sé si realmente el tipo de pruebas que ellos tienen a qué ámbito se dedican. Yo las que conozco son las que he puesto en la lista. Igual PAR trabaja con Pearson, porque Pearson es el ámbito anglosajón, es la única que yo trabajo con ellos del ámbito anglosajón. Os puedo decir que desde mi punto de vista, para PAR, la Psychological Ancestral Research, que ha sido paso de información en el foro. Y entonces lo que comento, yo no me lo pensaría, yo lo escribiría mañana mismo y cuando lleguen los catálogos los podéis empapar de pe a pa porque ahí tenéis el mejor despliegue de todas las técnicas que actualmente encontráis en el mercado, estandarizadas, baremadas, que son las que realmente mayor fiabilidad nos aporta y las puntuaciones que nos van a arrojar podemos utilizarla para cualquier objetivo. Sí, cierto, es verdad, muy buena anotación. Lidia nos comenta que ahora evidentemente se cambió, antes estaba en TEA, ahora el Milo está en Pearson y es verdad. Sí es cierto que ya os digo, yo nunca he pedido el catálogo a Pearson, pero me imagino también si le escribís también os podrán enviar todo lo que es el catálogo de pruebas que trabaja. Muy bien. Podemos seguir entonces, ya os digo, esta diapositiva era simplemente para indicaros que os mandaré la información vía foro y que podéis escribirles desde ya y que os van a enviar a todos los que lo solicitáis la información a una dirección. Seguimos. Bueno, vamos a meternos en la parte un poquitito más. ¿No? Esta parte sí quiero que me preguntáis todas las dudas que tengáis y no avancemos hasta que no lo tengáis. Interpretación de los resultados. Hasta ahora, ya os digo, decidir qué prueba vamos a utilizar para determinadas áreas más o menos les afecta a cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero cómo interpretar esos resultados es la parte más importante. En las pruebas estandarizadas vamos a tener puntuaciones directas, típicas y sencillas. Os explico una. La puntuación directa, la puntuación que nos arroja directa la prueba, la que vamos a recuperar en primera instancia una vez que hemos aplicado una prueba. Pero no nos sirve para nada, nos sirve para transformarla. No podemos integrar esa puntuación porque no está realmente baremada. Entonces, esa puntuación directa, bueno, excepto en algunos test, que ahora explicaré cuáles son, pero que realmente no son test psicométricos. Por ejemplo, el BDI, el test, me imagino que lo conocéis, por lo menos de oídas, que es el inventario de presión de Beck. Ese solamente tiene puntuaciones directas, pero lo que sí nos aporta es los baremos de cómo clasificar esas puntuaciones directas. Es decir, lo que estamos midiendo es depresión, por lo tanto lo que dice es de 0 a 9 estado no depresivo, de 9 a 13 depresión leve, de 13 a lo siguiente depresión moderada y en última instancia depresión severa. Nos aporta el baremo de cómo podemos interpretar esos valores, ¿de acuerdo? Pero son de las poquitas pruebas que solamente nos muestran puntuaciones directas y aunque no están estandarizadas, sí están baremadas y podemos aplicarlas en interpretar. El resto de las puntuaciones tenemos que transformarlas en típicas o efectivas. ¿Qué son puntuaciones típicas? ¿Qué son puntuaciones efectivas? Cuando yo transformarlas me refiero que la misma prueba, el mismo manual de la prueba, nos va a dar unas tablas donde solamente tenemos que mirar la puntuación directa y nos vamos al gráfico anterior, siguiente, y nos dice qué correlaciona en puntuación típica. No hay que hacer ninguna fórmula matemática, no tenemos que calentarnos la cabeza, muy simple, no os preocupéis. Ya os digo, el manual de las mismas pruebas las podemos encontrar. Pero sí es cierto que hay gente que se equivoca y directamente trabaja con las puntuaciones directas. No podemos transformarlas en nada, no nos va a dar ninguna puntuación, ninguna relevancia. Entonces, las puntuaciones típicas en Tiller lo que nos indica es dónde está situado el sujeto que estamos evaluando en referencia a la población genérica que estudiamos. Pues estamos estudiando población adulta, población infantil, etc. Os pongo un ejemplo y lo vais a entender. Si yo tengo una prueba que está evaluando, por ejemplo, habilidades sociales, y me dice que la puntuación lentil típica, ahora os explico la diferencia entre las dos, es 75, y yo sé que la media poblacional de esa área se sitúa entre 40 y 60, ¿qué me estará indicando? Que esa persona está por encima de la media, ¿verdad?
Si digamos que la media está 60 y esta persona tiene un valor de 75, tiene 15 puntuaciones o típicas o centiles superior a la media poblacional. Por lo tanto, esa persona tiene habilidades sociales de más o de menos. Es una pregunta que os hago. ¿Tiene habilidad? ¿Es una persona asertiva, poco asertiva o muy asertiva? Más, efectivamente, muy bien, Patricia. Por lo tanto, si lo que estamos evaluando son características positivas, pues como autoestima, asertividad, etcétera, para que la persona la podamos diagnosticar como que no tiene ninguna patología, no tiene ningún trastorno a nivel de estado psicológico, estado anímico, tendrá que estar o bien situado en la media o por encima de la media. Si, por el contrario, estamos evaluando áreas negativas, pues tipo depresión, tipo estrés, tipo ansiedad, ira, etcétera, si la persona está por encima de la media, tendrá problemas en esa área. Para decir que no tiene ningún problema a nivel de estado psicológico, tendrá que estar por debajo o dentro de la media poblacional. Todo lo que supere la puntuación 50 o 60 ya nos está indicando que tiene alguna sintomática. A ver, me dice Daniel. Entonces, por ejemplo, una puntuación típica de 75, espérate que se me ha ido. Dice, ¿cuál sería el centil? Vale, de acuerdo, os comento. Una vez que trabajemos en puntuación típica o centil, no tenemos que transformarlas. Puntuación típica y centil es lo mismo. Lo que pasa es que la puntuación típica, como he dicho, es dónde se encuentra situado una persona, nuestro paciente, el sujeto evaluado, con respecto a la media poblacional que estamos evaluando en general. Y la puntuación centil es ese mismo baremo, pero respecto al marco de edad que estamos evaluando. Por ejemplo, si yo tengo un sujeto, un adolescente de 15 años, tiene una puntuación típica de 80 en autoestima, lo que me está diciendo es que población general, adultos, niños y adolescentes, están muy por debajo de la puntuación de este chico que tiene 80, que es una muy alta. Si hablo de centiles, me refiero a que la puntuación de la población, de adolescentes de esa misma edad referente a la persona que estamos evaluando. O sea, nos está indicando la misma puntuación las típicas que centiles, lo que pasa que las típicas engloba la población general y la centil la población que tiene la misma edad referente a esa población, ¿vale? Pero no es que nosotros decidamos emplear una típica o una centil, es que dependiendo de la prueba que tengamos en mano, y empleamos una y otra. Por ejemplo, pruebas como Milon o MPI se basan en centiles, se basan en típicas. Pruebas como STAI, ISRA, EHS, etcétera, se basan en centiles. Pruebas como WISE, algunas de las coeficientes están tipificados en típica y luego para sacar el coeficiente total, lo que es ya que te dice inteligencia media, baja, tenemos que pasarlo a centiles. Dependiendo de la escala que queramos mirar, tenemos que emplear las típicas o las centiles. Pero yo digo, eso no depende de nuestra propia elección. Dependiendo de la prueba con la que estamos trabajando, vamos a tener que usar típicas o centiles. Nunca diré, solamente en casos excepcionales, como os he comentado previamente, como aquí. A ver, me hacía preguntitas de esto. Dice, lo convierte en una... Ya lo dice, entiendo, no haya confundido, ok, venga. Queda entonces claro la diferencia entre puntuación directa, típica, centiles, queda claro. Antes de seguir, quiero que tengáis esto muy claro. ¿Qué pasa con esto que os he explicado? Esto es una suerte, porque muchas veces cuando yo envío ejercicios prácticos y pretendemos que integréis lo que son, lleguéis a las conclusiones, muchas veces me decís, Eva, es que no conozco la prueba que me has dado, no sé interpretarla. Una vez que tengáis puntuaciones típicas o centiles, podéis interpretar cualquier prueba, incluso si es la primera vez que la habéis utilizado y no la conocéis previamente. ¿Por qué? Porque trabajamos en referencia a la muestra poblacional. Trabajamos sobre valores que están por encima o por debajo de la media. Entonces, siempre que nos den esas puntuaciones típicas o centiles, vamos a saber determinar si esa persona presenta secuelas o no presenta secuelas en aquella área que estamos usando. ¿De acuerdo? A ver, me pregunta Daniel algo. Dice muy bien, ¿lo podrían explicar? Sí, yo también lo eché en falta, ¿eh? No pensé que a mí me lo explicaron en la facultad. Desgraciadamente,
Pues todo lo que vamos trabajando podemos deciros que es a base de ensayo-error, donde al final nos enteramos de qué son puntuaciones típicas de este ejemplo. Vale. Bueno, esta diapositiva, el punto 1 y el punto 2 ya está aclarada, solamente me queda aclarar lo que son pruebas bifactoriales. He puesto el ejemplo del EPI. Siempre que nos encontremos con pruebas donde no tenemos un área específica, sino que tenemos áreas bifactoriales. Me ha cortado otra vez la imagen, a ver si ya me invita a ver. Dice Sayuri, dice, bueno, creo que cada prueba es su tabla de conversión. Efectivamente, cada prueba trae la tabla de conversión. Por eso digo que no os preocupéis, que convertir las puntuaciones directas en típicas o centriles es lo más fácil del mundo, es irte a la tabla y ver qué valor le corresponde, y que la misma prueba te indica si vamos a trabajar en típica. Lo que comentaba del EPI. El EPI, si alguna vez habéis trabajado con él, bueno, digo, cualquier prueba relativa a lo que son la evaluación de personal a la ISE. Se me ha contado una vez más. Yo sigo explicando mientras Lidia me más. Una vez, y si no yo lo comento, vais a ver, por ejemplo, el EPI, cogemos ese ejemplo, que tiene 3 variables y cada variable tiene a su vez 2 dimensiones. La primera es neuroticismo, estabilidad, pues para evaluar si la persona tiene un estado psicológico normal o patológico, nos dan 2 variables, neuroticismo, estabilidad. Y si tiene alto neuroticismo, va a tener bajo estabilidad y viceversa. La otra es extroversión, lo mismo. Una persona o es extrovertida o introvertida, no puede ser las dos cosas a la vez. Y bueno, por último, una escala de sinceridad que es unifactorial. ¿Qué pasa? Solamente nos da una puntuación, en este caso puntuación 0. Tenemos que valorar todas estas variables. ¿Cómo se valora? Se valora a raíz del primer factor, de la primera variable. En neuroticismo, estabilidad, lo valoramos a través del neuroticismo. En extraversión e introversión, lo valoramos a través de extraversión. Se me cortó la imagen de nuevo. Esto es para mantenernos, que no nos vayamos por ahí. Bueno, pues entonces, como os decía, lo tenemos que evaluar a través del primer factor. Entonces, si pongamos un ejemplo, un paciente da una puntuación de 40 en neuroticismo, sabemos que la media poblacional está, el máximo sería C, 100, ¿cuánto tendrá entonces en estabilidad? De 60. Entonces, sabemos que tiene 40 en neuroticismo, 60 en estabilidad. Es una persona que no tiene problemas a nivel psicológico. Extraversión e introversión. Si tiene 80 en extraversión, cuenta a la vieja, tiene que salir 20. ¿Vale? Entonces, aunque solo nos dan una puntuación, aquellos factores que son aquellas pruebas que trabajan con factores bidireccionales, podemos establecer también la puntuación del segundo factor simplemente ¿entendéis entonces? Porque muchas veces a mí me preguntan, y digo, es que solo me da una puntuación, pero tengo que sacar lo que son los resultados de los factores. ¿Cómo interpreto el segundo factor? Pues sabéis que siempre la puntuación de nota se refiere a la primera variable y por consecuencia la diferencia hasta llegar a 100 es la segunda variable. ¿Vale? A ver, me preguntas a Yuri. Se está dando un poquito, que te lleve su pregunta. Bueno, no sé si digo tu nombre bien a todo esto. Sayuri tal cual. Vale. Sigue escribiendo Sayuri. Ahora ya no. Solamente decirles que la de retraso no va a quedar más. Pues vamos a intentar avanzar para que, a ser posible, no te pierdas nada. Seguimos entonces. Interpretación de los resultados. Vale, lo que yo decía al principio, que bueno,
tenemos que, no vamos a marcarnos ningún límite a la hora de lo que es nuestro ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber también que los mismos resultados se van a interpretar de forma diferente dependiendo del ámbito donde trabajamos. ¿Y qué pasa? Que no es lo mismo que nosotros tengamos una puntuación de una persona en asertividad da pues 60 y que está rozando, está en la media, pero tampoco va mucho más allá. No, olvidar 60, 40. Está en la media, pero en el límite de lo que es la media poblacional normal, ¿no? Un poquito menos, ya pondríamos que no es una cosa asertiva. En el ámbito clínico, si una persona tiene una deficiencia y le evaluamos su asertividad porque lo que es oportuno y nos sale que lleva 40, vamos a descartar la problemática, ¿no? Porque si es una persona, pues sale 35, pues bueno, sí, igual no es la alegría de la fiesta, pero no tiene problemas a nivel de socialidad y los problemas sí tendremos que enfocarlos en otro ámbito. Pero si es el ámbito forense, por ejemplo, y estamos, o si estamos evaluando a una persona para lo que ha sido en la parental y descubrimos que es una persona con una socialidad de 35-40, pues para el nivel clínico no sería relevante, pero en el ámbito forense, en el ámbito civil, pues evidentemente esa puntuación no se tendría un valor, porque una persona, el ejemplo que he planteado antes, temas de guardia custodia, por temas de adopciones nacionales e internacionales, donde nos pide que destaquemos si esa persona puede hacerse cargo del cuidado de un menor y vemos que es una persona con una seguridad de 40, aunque digamos que está sobre el margen de lo que es la media poblacional, tendremos que implicar que esa misma puntuación tiene un significado relevante. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente nos podemos quedar con la puntuación que implica que nos dan las zapatillas, pruebas o protocolo, tenemos que ir más allá de interpretar esa misma prueba. Eso es lo bonito, eso es la fuente de competencia, ¿no? Porque si no, cualquier persona hasta ahora nos llamaba meros pasadores de prueba y sabéis que incluso de forma totalmente entusiasta hay gente que no está formada en psicología y que están pasando, ¿no? Incluso algunas agencias para lo que son certificados de tenencia de armas, animales peligrosos, incluso conducir. Y bueno, pues para ese propósito dicen, bueno, necesito más allá, pero hay que saber interpretar esos resultados y unos mismos resultados dependiendo del ámbito en que trabajemos nos van a dar también conclusiones. Ahí implica lo que es la responsabilidad del psicólogo. Ya os digo, no, esto no se trata simplemente de mirar la tabla del test y decir, bueno, pues, ¿qué me dice? ¿Cuál es el significado que le dan a la puntuación que arroja esta persona concreto en tal prueba? No, nosotros tenemos que valorar toda la prueba en general con todas las escalas y además sumarle lo que nos establece las otras pruebas que hemos medido pues, para diferentes áreas. Y ese significado global es lo que nos va a decir pues, cuál es el diagnóstico general del paciente, independientemente del ámbito que se ¿vale? Pero voy a decir, por favor, no os quedéis sin porque la puntuación estandarizada, que por muy fácil que sea, como he explicado anteriormente, establecer qué significa la puntuación típica, lo que viene más allá y es relacionar esa puntuación con el objetivo último de nuestra evaluación, sea diagnosticar, sea establecer un diagnóstico, sea establecer un proceso de intervención o cualquier otra. Bueno, lo que os decía, dependiendo de la aplicación del contexto, esa misma puntuación va a tener relevancia. Avanzamos entonces, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que os he indicado. Quiero comentar solamente un poquito de cada uno de los las implicaciones que esas nuevas pruebas pueden dar, ¿no? Si la aplicación psicológica clínica, ¿por qué vamos a interpretar esa prueba? Normalmente lo que buscamos es un diagnóstico, es un pronóstico y es realmente saber cuál es la mejor forma de sanar a un paciente que tenemos enfrente y tenemos que establecer, por lo tanto, cuáles son las secuelas psicológicas que vamos a encontrarnos. Ojito, pues porque, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando normalmente recibimos un paciente, nos dice, bueno, mi problema es X. Ojito en quedaros solamente con las pruebas para ese problema, porque normalmente los pacientes vienen con su mejor intención, pero a veces ni ellos mismos saben cuál es el problema, o a veces vienen obligados y no nos dicen la verdad. Entonces, no quedéis simplemente con pruebas genéricas del tipo de esta me evalúa todo, pues en un hilo, donde viene una variedad de factores que yo puedo evaluar ahí, todas las características que un rosario de variables psicológicas podría encontrarme como profesional,
pero vamos a perder mucha información si no nos quedamos en pruebas específicas. Eso lo voy a tratar un poquito más adelante. Implicaciones psicológicas pueden ser de las pruebas, como decía al principio, desde aquí solo podremos ver una estandarizada, pruebas genéticas, no podemos emplear cualquier prueba en este ámbito, no podemos emplear pruebas dinámicas, no tengo nada en contra de ellas, pero sí que en el ámbito clínico y, por ejemplo, desde menor se pueden emplear, pero en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito forense, no es que nos aconseja, es que directamente no podemos emplearla porque nos tiraría lo que la valoración no se puede para nada. Aspectos psicológicos de la separación, divorcio y adopción, pues como decía, podemos dar pruebas genéricas del tipo, pues eso vamos a hablar personalidad normal, patológica, con control de impulsos, pero aquí tenemos que darnos con pruebas específicas en ámbito de cuida. Se sabe que se pasa lo que son los padres, los progenitores, pues para ver cuáles son las habilidades parentales de una persona, que no nos las detectan las pruebas clínicas per se. Tenemos que pasar, por ejemplo, SENA para los menores, PAS para los menores, porque realmente lo que destacan esas pruebas es el contexto que tienen esos menores con respecto a los progenitores. Incluso esas mismas pruebas también se pueden aplicar a los profesores. Importantísimo en este ámbito porque tenemos que contrastar la información que nos arroja las pruebas que evaluamos a los propios menores con aquellas que evaluamos a los progenitores, con la información del personal objetivo y suelen ser los profesionales que están a cargo de los menores. Entonces recordar que para este ámbito hay pruebas específicas, vuelvo a decir, SENA, MUDA, PAS, etc. Y la evaluación psicológica de la habilidad del testimonio, por desgracia no tenemos una prueba especializada. Tenemos protocolos de evaluación, lo que comentaba al principio, pues de forma activa, que usa la módulo. Bueno, conocer lo que es una técnica, que no es una técnica, un protocolo de evaluación también, como es una técnica estandarizada que es el feedback, mal llamado por IRFO, que bueno, que si hacemos mal uso de él, evidentemente no arroja una prueba relevante ni significativa, pero empleado como hay que emplearlo, de forma totalmente controlada, de forma científica, pues sirve no solamente para el testimonio, sino también muy útil en todo lo que es de neuropsicología, pues hay otras cosas que podemos detectar por el PIPA, no se puede empezar con el protocolo de evaluación que sean pues, tipo de pruebas al uso de la PIPA. Entonces, yo digo que no os quedéis con 4 pruebas y estas las empleo, me da igual el contexto que tenga que aplicar, pues porque dependiendo del ámbito donde vayamos a trabajar, tenemos que abrir nuestro abanico y adaptarnos al contexto de la necesidad de nuestras partes. ¿Todo claro por ahora? Vale, pues ahí. Vale. Ya sabemos cómo interpretar los perfiles y típicos, ya sabemos realmente qué fuentes podemos consultar, pero qué evaluar primero y con qué pruebas. Si tenemos un menor, ¿qué evaluarías primero en ese menor? ¿Y con qué pruebas? A ver, decidme, ¿qué pensáis? Tenemos un menor, ¿qué es lo primero que tendrá que evaluar y con qué pruebas? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Bueno, pues eso lo digo. A ver, que Patricia me está escribiendo. Muy bien, Patricia. Efectivamente, el ámbito inteligente, ¿no? O llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un niño de 4 años que otro niño de 4 años. En adultos, tú puedes encontrarte, estamos hablando de personas que no tengan ningún problema a nivel cognitivo. Un adulto de 30, 20, 40, 60, que no encontramos tanta diferencia a nivel psicológico, encontraremos diferencias en otro tipo de psicológico, no. Encontraremos diferencias culturales, dependiendo del contexto donde procede esa persona. Pero un menor de 4 años, pues cada uno tiene sus variables que le preceden, los contextos que están influyendo en la vida de ese menor, y evidentemente lo primero que hay que buscar es el ámbito cognitivo, porque igual ese menor de 4 años no está al nivel que normalmente tenía que estar, un nivel de 4 años, y tenemos que aplicarle pruebas superiores a su edad. O igualmente tiene un CI o un nivel cognitivo superior, y si le aplicamos pruebas que están totalmente delimitadas y están diseñadas para niños de 4 años, no va a ser la mejor. Imaginaos que estamos evaluando pues que
a un niño de 4 años deberíamos pasarle pruebas que están totalmente pensadas para niños de 6 a 8 y se las pasamos a él, que está mucho más desarrollado. Cuando van a salir muchos falsos, pero si no va a salir, por ejemplo, que este niño realmente tiene a lo mejor unas altas capacidades que, aunque sí las tenga, pero no son reales, porque van a pasar unas pruebas que no están adaptadas. Y si detectamos que un adulto tiene también algún tipo de secuela anticognitivo, tenemos que adaptarle las pruebas del cognitivo. Entonces habrá que pasar igual pruebas que son diseñadas para gente y no para adultos. ¿Y con qué pruebas? Por ejemplo, yo digo que evaluar siempre inteligencia cuando encontramos algún tipo de problemilla antes de decantarnos para elegir. Pero sobre todo por el tipo de distinguir la edad, ¿no? Y el ámbito también, si vienen de un ámbito rural o un ámbito más urbano. Si sabemos que tiene estudioso, esa persona no está muy instruida a nivel académicamente, no podríamos pasar un país. El país está cargado académicamente, totalmente cargado académicamente. Una persona puede ser muy inteligente, le pasamos un juez. Y si no tiene los estudios reglados oficiales, va a salir que tiene problemas a nivel cognitivo, porque no va a saber contestar de las cargas que está en igual. Entonces tenemos que decantarnos por Tony, David o por un bebé. Entonces, como decía, no todas las pruebas nos sirven para medir las mismas áreas, aunque estén diseñadas para el mismo tipo de persona con respuestas altas. Tenemos que abrir nuestros horizontes y saber que, aunque no es lo mismo, un igual no nos va a servir para aquella persona que no tenga un mínimo de instrucción académica. Yo, por ejemplo, hace mucho que no paso un quiz, que es larguísimo, lo paso cortito, algunas escalas, pero de forma extensa no, porque el Tony o el David es lo mismo, es mucho más rápido de pasar y no tiene ningún tipo de prejuicio académico. Entonces, para mí son mucho más claras y más transparentes las puntuaciones que me arroja un David o un Tony que las que me arroja un quiz. Eso ya os digo y ahí os lo dejo para que más o menos es un distinto, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis, lo primero que hay que evaluar, dependiendo de la persona que estamos enfrente, y no emplear siempre las mismas áreas, las mismas pruebas que tengamos, dependiendo de la persona que vayamos a hacer. No utilizar pruebas genéricas, lo que dije anteriormente, ¿vale? Pues muchas veces dicen, bueno, pues por evaluar tiempo, porque la evaluación es muchas veces pesada, porque podemos tener pacientes que dicen, pues económicamente no puedo venir a muchas sesiones, pero nosotros como profesionales tenemos que evaluar primero y hacer una criba en aquellas problemáticas que pueden presentar. Entonces, pues con nuestra mejor intención podemos decir, bueno, vamos a pasar un hilo que nos recoge todo, es verdad que tiene áreas de ansiedad, de depresión, de autoestima, de patología, de sociabilidad, es verdad que lo cubre, en teoría lo cubre todo, pero cuando mucho se abarca no podemos ir a detalle. Entonces, como yo decía al principio, solo nos describe sintomatología, no podemos modificar el caso. Nunca se puede encontrar una personalidad, por mucho que las puntuaciones sean altas. Lo que nos dan son indicios de que hay una problemática que tenemos que rascar, que tenemos que seguir evaluando, que tenemos que seguir investigando y que tenemos que basarle en un estudio, por ejemplo, o un PCR o alguna otra prueba que nos va a evaluar específicamente el ámbito donde nos vamos a encontrar que las puntuaciones son superiores, más allá de la media. Y es, ojito, por eso decía yo que tenemos que conocer muy bien cada una de las pruebas. Yo hablaba de media poblacional y explicaba que normalmente las puntuaciones se tienen que interpretar en base a he perdido la imagen, pero entonces a que nos vuelvan a ver si. Cuando hablamos, tomamos que yo decía que bueno, la puntuación poblacional, la media poblacional se marca normalmente de 40 a 60. Cuando hablamos de pruebas, pues, STAI, EPI, HS, BDI, ISRA, todas las que tenéis el catálogo más o menos. Cuando referimos a EPI y a Milo, como estamos hablando de patología, no estamos hablando de estados normales, estamos hablando de estados patológicos de la personalidad. En este caso, las puntuaciones tenemos que interpretarlas desde el punto de vista clínico, no normativo. Entonces ya no nos sirve el valor de 40 a 60. Para interpretar un Milo en EPI hasta 75, hasta 74, los valores son normales. No nos refieren a ningún tipo de sintomatología patológica.
desde 75 a 84 nos están describiendo sintomatología clínica, o sea, ya hay un indicio de que esa persona presenta problemáticas en aquella área que efectúa más de 74, desde 75 a 84, ¿vale? A partir del 85 ya es sintomatología patológica, o sea que ya prácticamente el diagnóstico está asegurado, pero como a lo mejor puede ser criterio, ya sabes que la personalidad se cortó la paja. Lo que decía que para que podamos diagnosticar un trastorno de la personalidad deben cumplirse todos los criterios que ese trastorno, a lo mejor de 4 criterios, comprende. Por eso la puntuación que nos sale es muy alta, más allá de 84, 85 para arriba, es una puntuación patológica, pero no podemos diagnosticar un trastorno hasta que no pasemos una prueba que lo evalúe. Sí, en la que se indica antes. ¿Vale? Pero recordad, MPI y Milo no se interpreta en base a la media poblacional, se interpretan, vuelvo a repetir, hasta 74 son puntuaciones negativas, no hay ninguna secuela, no hay ninguna patología, no hay ninguna problemática psicológica. De 75 a 4 es patología clínica, nos están indicando que es sintomatología y que esa persona tiene algún tipo de problemática en el área. Y desde 85 hacia adelante las puntuaciones son patológicas y ya nos indican que hay menos criterios que apuntan a la presencia de un trastorno de personalidad. ¿Vale? Entonces, y el último punto de esta diapositiva es que pues, se puede encontrar que distintas pruebas te miden el manual. Aquí he puesto, pues, por ejemplo, esta isla, las dos miden ansiedad. Si tú coges el catálogo que yo he recomendado que leáis, pues os van a decir un inventario de ansiedad y otra es técnica de ansiedad. Y que cojo pues la que te cubre más edades, las dos son para adultos, ahí tampoco tenemos diferencia, y la que cuesta más barata. Bueno, pues realmente, aunque la dos midan ansiedad, no podemos encontrar porque formato totalmente similar, porque no existe. El estado que mide es ansiedad, estado rasgo, estado como estado, la condición anímica de una persona en un momento concreto y el rasgo en la que nos califica como forma de actuar permanente. Eso no nos lo sé. Vista lo que nos da es una puntuación de ansiedad a nivel cognitivo, fisiológico, motor. Si lo que yo quiero ver es, pues si una persona tiene, por ejemplo, una problemática de ansiedad por un trastorno postraumático, ¿cuál tendré que mirar? ¿El estado o el isla? A ver quién me la sabe. Trastorno por estrés postraumático, tenemos un paciente y te dice, no duerme bien, no come, que no se concentra, que tiene sensación de inestabilidad, que tiene una cosilla por dentro que no lo deja vivir. ¿Qué tendríamos que ver? Isla o Stein. Patricia dice Stein. ¿Alguien se decanta por Isla? A ver, ¿cuál es la que nos evalúa la ansiedad cognitiva? ¿Cuál es la que nos evalúa la ansiedad cognitiva? De hecho, que Isla nos evalúa la ansiedad cognitiva, motora, fisiológica, perdón, la cognitiva fisiológica. ¿Cuál es la que nos evalúa la ansiedad fisiológica? El Isla. Entonces, ese paciente lo que nos está describiendo son características que afectan lo que es lo fisiológico, estado de sueño, área, concentración. En cambio, si tenemos un paciente que nos dice, yo siempre soy una persona calmada, pero vamos, calma, lo que dice, espabila. Y en cambio, ahora no puedo ir, estoy nervioso, estoy nerviosa, entonces sí tenemos que pasar. ¿Vale? Las dos miden ansiedad, pero independientemente de cuál es la urgencia del paciente que tenemos, a la de esta vuelta. Cuasi tónico, yo he dicho anteriormente. Toni o David o Rabe. El WISE pues está muy cargado de por lo cual si lo que nos interesa es ver pues un diagnóstico de alta capacidad en un alumno, donde sabemos que ese alumno no tiene ningún problema a nivel académico, porque de hecho las pruebas que se le han pasado han sido del sector escolar y aquí están los evaluadores pues que están pasando las pruebas del tipo, no habrá ningún problema pasar.
En cambio, si contamos que ese mismo alumno viene de un contexto donde ha sido malo, de edad, pues ahora que pasa un cariz, porque si no nos van a salir falsos negativos y vamos a descartar un trastorno cognitivo donde realmente tenemos una carencia de la memoria. ¿De acuerdo? Podemos seguir adelante. Mira, que os estoy dejando muchos conceptos nuevos quizás y quiero que los vayáis retomando. Vale, seguimos entonces, ¿verdad? Ya vamos llegando. De acuerdo. Bueno, esto, como suele pasar, yo adelanto los contenidos que tengo. ¿Vale? Adaptar, creo que de hecho esta es la última diapositiva, así en la memoria, adaptar las pruebas a la edad y contexto del cuerpo. Lo que os he comentado antes, de forma pinceladas, cuando he explicado los puntos antes. Tenemos que adaptar las pruebas a las edades y a los contextos, os explico. Seguro que habéis escuchado alguna vez vosotros que en los años 60 70 se dijo, bueno, una teoría y no estaba apoyada por mucha información y por artículos que se publicaron en revistas religiosas para internacional que los afroamericanos, las personas las de color, tenían una inteligencia inferior a los básicos, lo que las personas, ¿no? ¿En qué se basaban esas interpretaciones? Se dijo que tenían puntuaciones estandarizadas de alguna prueba típicas donde reflejaban que las personas negras daban 40, donde las personas blancas daban 60, 80, 70. O sea, había una relación científica, incluso, pues no hace tampoco tanto tiempo, pues se mostraba que las mujeres también tenían niveles inferiores a los hombres por formar este tipo de puntuaciones que aprobaba diferentes pruebas. ¿Estaban las pruebas mal diseñadas? No. Psicológicamente, numéricamente estaban diseñadas. Los profesionales que la aplicaron hicieron trampa, tampoco. Ellos establecieron sus baremos en base a las tablas que hemos dicho anteriormente, que se transforman las puntuaciones directas en puntuaciones típicas. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que las pruebas que no estaban diseñadas ni pensaran ni para nadie ni para esa persona. ¿Por qué siempre decimos que las pruebas tienen que estar ni siquiera traducidas, sino adaptadas a la población donde se están creando? No me sirve que yo coja una prueba. Anteriormente he dicho que el PAR es un ámbito, es una historia del ámbito anglosajón y bajo mi punto de vista tiene la mejor prueba del mundo. Pero no podemos comprar una prueba y dedicarnos a hacer un copia-pega y traducirla. Pues porque realmente como están diseñadas para el ámbito anglosajón, culturalmente no tenemos los mismos estados psicológicos ni las mismas variables externas que tiene el ámbito anglosajón. Van hablando, ¿no? Por lo tanto, habría que hacer una adaptación, una interpretación de la prueba que tenemos aquí. Y lo digo porque ya veréis que una información que os he contado, las pruebas no estandarizadas, que son aquellas que nos podemos cargar, y que en una instancia, en la primera instancia, pues son las que tenemos más fácil acceder a ellas, vienen de contextos culturales que normalmente son españoles, ¿vale? Por ejemplo, vas a encontrar el Bus-Turkey, que evalúa hostilidad, y es una prueba que por desgracia no tenemos en España, no tenemos muestras baremadas llanas que nos evalúen la hostilidad que evalúa el Bus-Turkey. Podemos emplear el Bus-Turkey, que además vuelve a hacer es una prueba que nos podemos descargar, que tenemos ahí fácilmente asequible. Claro que lo podemos aplicar, pero no podemos decir que la puntuación que nos dé la vamos a interpretar bien, a rajatabla. Tenemos que tener un poquito de prejuicio sobre esa prueba, sabiendo que igual nos está dando unos valores que no son. Vuelvo a decir, nos van a dar o falsos positivos o falsos negativos. Entonces, si tiene una puntuación de 100, por mucho margen de error que tenga, esa persona tiene una puntuación muy alta. Si estoy hablando de hostilidad, evidentemente esa persona será una persona hostil. Ahora, si me la puntuación de 70, no puedo decir que la persona es hostil, porque de 60, que en la media 70 y tanto, igual el error es de la prueba y no de la persona. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con seleccionar pruebas que no están adaptadas a la media, a la población que están viviendo y por supuesto no queremos solo en la media poblacional sobre valores, vamos a interpretar por las personas.
Y ahora, pruebas por área, la más importante. Aquí os he dicho una serie de pruebas, tenéis también una serie de material que os analizamos en el módulo, pero a mí me gustaría poder decir las áreas más importantes, que son las pruebas que normalmente podéis utilizar sin sorpresas, que tampoco yo no os puedo pedir que ahora empecéis a aplicar pues 20 pruebas a la vez. Eso ya lo sé hacer. Entonces, si trabajamos con emergencia, ya vuelvo a decir que bueno, si es dentro del ámbito más académico lo que queremos medir, evidentemente igual el WIS o el WIPS es la que más impera, pero si no os hacéis con un cabid y es más, bueno, más que no, es que con la que realmente podemos trabajar. Si pasamos a personalidad, si dentro del ámbito de la personalidad normal, dice, el problema es acceder a muchas de ellas para conocer más profundidad, pero poquito a poquito, pero por eso digo que por lo menos tener un par de pruebas para cada área, que sabéis que son fiables, que no vais a tener un año, y poco a poco ya os vais a hacer pruebas específicas, pero por lo menos para un chico primordial, el primero que nos sale duda de que con la práctica del paciente diferente, es importante tener al menos una prueba de cada área, más que tengáis 5 pruebas. Entonces, ya os digo, de personalidad normal, el 16 PF o los EPIs, EPQ, EPQA, son las que mejor, bueno, para esta PPG, pero son más complicadas que la haría con los EPIs o los si nos va para la patológica, si tenemos sintomatología, el módulo cualquiera, ya sabéis que es altísimo, el mismo, pues, os lo he dicho todo, ¿no? Si queremos diagnosticar tanto con personalidad, o no nos sabemos el activo, el PLR, o queremos diagnosticar mental. Si queremos ir para ansiedad, ya os he dicho, está ahí, claro, necesitamos. Si queremos a ira, pues taxis, que es igual que el STAI, pero para ira no. De lo que es el rasgo a nivel ira no. Hostilidad, como se dice, nosotros somos una persona, os haría un valor, no nos daría un diagnóstico. Si queréis aplicar pruebas para evaluar sociabilidad, castellano y para adultos, la mejor es el ISS, la escala de habilidad social de primero, pues tesis doctoral. La tesis doctoral de la autora, me refiero. Si queremos evaluar la mesa primaria en menores, pues tenéis el PAS, por ejemplo, tenéis el SENA. Y si queréis evaluar memoria, pues cualquiera de las pruebas de diseño manual, la psicológico, incluso si tenéis iguales, pues emplear las escalas numéricas, y ahí lo que evalúa es memoria a corto plazo, no me sirve otro tipo de memoria, pero si lo queréis evaluar memoria a corto plazo, podéis emplear incluso las adecuadas. Que queréis evaluar estado psicológico, bueno, pues el PP en la escala de estado psicológico es un poquito que tenemos en castellano, y también tenemos el F5, ¿vale? Autoconcepto, lo que es autoestima. A nivel de estrés, bueno, pues tenemos el AIC, la escala de apreciación al estrés. Entonces, esa escala, pues, completa, pues, estrés general, estrés a la condición, estrés a pianos, estrés a general, en fin, lo prueba basta. Si queréis prueba de pareja, tenéis basta, la escala de hacer pareja. ¿Qué he hecho más genérico? No sé, igual área en el entero, pero para empezar, si os hacéis unas cosas, es un protocolo lo más cómodo para ¿vale? Vuelvo a decir que era la última, efectivamente. Llegado a este punto, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? No solamente de la presentación, sino de los ejercicios que tenemos en el módulo. El de ya os he dicho que está mi retroalimentación seguida. Os voy a subir también un foro, como os he comentado, toda la información que tenéis de las materiales. Que no sé si los ejercicios, algunos de vosotros ya me habéis preguntado personalmente, bueno, mail, con las dudas que dice Máximo complicado la invitación del 22.
Es complicadilla, pero a ver, a los que me habéis preguntado, os he dicho que solamente tenéis que calcular lo que es la tabla que nos hemos faltado, ¿vale? No os tenéis que guiar solamente la información que hay en la tabla, ni que destacar lo que está subrayado. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás, como decía yo, vais a ver que no llega a puntuación 7,5. Entonces, adentro de lo que son puntuaciones realizadas y no son relevantes, se bien y cosas. Con lo no nos interesa. Entonces, solamente quedaros con la que está detallada y es simplemente, ya he dicho, se da ya casi la respuesta. De si son clínicos o son patológicas y qué podría hacer para trabajarlas. No sé cómo ha salido. Cortado. Muchísimo el hecho de que no note que lo has pensado, que habéis investigado por vuestra cuenta, que lo habéis trabajado, ¿vale? ¿Me explico? Ver, pero lo que quiero es ver que detrás de ese ejercicio bajo, que por lo menos ya hubiera parado a pensar en a ver qué puedo hacer yo con esta población, ¿vale? Ya sabéis que hacer las cosas que queráis. Los que estáis aquí conectados, no sé de los que más preguntáis. Por ejemplo, Ana pregunta mucho. Y yo lo contestar más de 200 además en 4 más. Pero ya os digo, no os preocupéis, no os obsesionéis, tengo que grabarlo, viendo que me argumentáis, lo que habéis incluido aún, aunque no sea la respuesta correcta, si seguís una conversación, yo se lo tengo mucho. Pero no me tenéis ¿vale? Sobre todo, fijaros si se la primera fijaros en lo que está subrayado. Y si es el de Wise, pues es rellenar la tabla, haciendo la diferencia entre las controvertidas manipulativas y establecer la puntuación del total, que es muy bonito, y más ahora ya sabiendo que esto las cargas de bicicleta y las técnicas en el PIB. ¿Cómo puede verse si hay unas distancias significativas entre las escalas? ¿Te refieres al ejercicio de la prueba de inteligencia? ¿Te refieres a ese, Daniel? Vale, exactamente. Pues, a ver cómo te explico si no resolver el ejercicio. Realmente las puntuaciones que vosotros vais a encontrar son las mismas, la interpretación. La interpretación que se hace la puntuación tanto cuantitativa como la misma. Por lo tanto, si es una persona sacada de la alta, ya tienes ahí la diferencia, ¿vale? Normalmente cuando tomamos una matemática de ahí, no se ve la escala. La persona tiene un verbal muy alto y es el ámbito más complejo que falla, o al contrario. Entonces, simplemente con la puntuación típica y ver si hay una diferencia entre unos ya tienes. Lo tienes que hacer, me tienes que decir cuál sería entonces la incidencia que tenemos como paciente y cuál sería la historia, que ya es lo que casi más interesa. 16 puntos de corte. En el ámbito, el objetivo del ejercicio, yo solo quiero que añadáis la diferencia que está, la que encontréis y la intervención que tenéis que hacer para esa diferencia. El punto de corte dependiendo de la edad, dependiendo del contexto. No podemos hablar de forma genérica. No es lo mismo un punto de corte que se había para que eso no lo hemos establecido en el pues para determinar si una persona es de alta capacidad, porque el corte tiene que ser mucho más alto. Si una persona presenta problemas de retención emocional porque no tiene un nivel
Entonces no queremos ir a esos niveles, sería muy complicado hacer la integración, solamente quiero comparar la intervalo total con la mano. Siempre facilito, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti. Patricia. Daniel, si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Ya sabéis bueno, planteadme todas las dudas que tengáis. O a través del foro o directamente por correo. Vale. Lidia también sea. Vale, me alegro que los conceptos han quedado claros. Ya digo, es un área tan amplio que digo, por lo menos voy a dar conceptos básicos que se puedan integrar a todas las pruebas que vamos a encontrar. Lo dicho, gracias por ganar la espera, gracias por esperarnos. Buenas noches y ya sabéis cualquier duda que vayáis haciendo por el foro y mañana mismo sobre las editoriales. Escribir a Carmenito y veremos lo que podemos hacer. Pues buenas noches, sí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos leemos, ya será en lo que es la semana. Hasta luego, buenas noches.